Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de la clase de español. Hoy en esta clase nosotros vamos a ver un contenido que quizá ustedes ya lo estudiaron en la enseñanza fundamental y ahora en la enseñanza media nosotros vamos a revisar este contenido que es muy importante, es un contenido que está constantemente siendo exigido en pruebas de vestibulares, que son el género de las palabras, ¿no? Bueno, cuando hablamos en género, nosotros tenemos la idea, ¿no?, de formar el femenino y el masculino de las palabras. En español nosotros tenemos esta formación. Hay también algunas palabras que tienen ambos los géneros que vamos a ver más adelante, pero resumiendo, en general, las palabras femeninas son con la terminación a, ¿no?, como hay en portugués también, y las palabras masculinas con la terminación o. Pero sabemos que hay distintas terminaciones de palabras, incluso con consonantes, entonces es eso que vamos a ver acá. Hay también algunas palabras que causan un poco de confusión en relación al portugués, que son las palabras heterogenéricas que vimos en un otro encuentro. Todo eso va a englobarse cuando hablamos de género de palabras. Bueno, aquí hay una imagen para mostrar también un fenómeno que está ocurriendo lingüísticamente, ¿no?, hablando, que es cuando vamos a referirnos a algunas palabras y queremos neutralizar el género de esa. Y es muy común encontrar principalmente en códigos de internet, ¿no?, cuando vamos a escribir, cuando vamos a entrar en contacto con escritas de la internet, encontrar términos como todes, ellas o todes con X, con X, que es justamente para no identificar el género de la palabra, si está refiriéndose a masculino o femenino. Esta tendencia ocurre no solamente en español, en portugués también es una tendencia que se está utilizando mucho. Bueno, ahora hablando entonces sobre la formación de estas palabras, ¿no?, tenemos acá en un cuadro, en este primer cuadro, palabras que son masculinas, ¿no?, las terminaciones características de palabras masculinas, y cómo nosotros pasamos al género femenino. Bueno, generalmente no podemos decir que 100% de las palabras terminadas en O van a ser masculinas, pero la más gran parte que terminan en O son masculinas. Terminadas en A son femeninas. Por ejemplo, niño, niña, amigo, amiga. Palabras terminadas en E, ista y ta, con estas terminaciones, generalmente son masculinas. Cuando van a ser para pasar al femenino, nosotros tenemos que modificar el artículo. Entonces aquí, el estudiante, la estudiante, para formar el femenino. El violinista, la violinista. Entonces, cuando acaban con estas terminaciones, la más gran parte van a ser masculinas, pero hay algunas que son de doble género. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de estas terminaciones, con T, ¿no?, con la letra E, perdón, con ista y con TA. Y entonces marcamos el género de la palabra poniendo el artículo. Palabras que terminan en consonante, por ejemplo, león, Dios, marqués, marcamos el femenino de la palabra poniendo la vocal A. Entonces, león, leona. Acá todas las palabras que terminan con an, on, en, in y tienen acento, llevan acento, se saca este acento y pone la vocal A para formar el femenino. Por eso que leona no lleva acento. Dios, diosa, marqués, marquesa. Acá también cae el acento cuando va a formar el femenino. Bueno, acá tenemos también otras terminaciones como tor y dor, que al femenino tenemos que poner este sufijo, tris. Entonces, emperador, imperatriz, actor, actriz. Acá tenemos una semejanza muy grande con el portugués. Y la mayoría de las palabras con or son masculinas y pasamos al femenino poniendo la letra A, la vocal A. Por ejemplo, profesor, profesora,
constructor, constructora. Vamos a ver ahora, atención, que existen algunas palabras que, mismo con la terminación A, no son del género femenino, son del género masculino. Entonces, observen acá. Palabras, entonces, que terminan con A y van a ser masculinas. El mapa, el día, son algunos ejemplos. Y acá también, como había dicho antes, la más gran parte de las palabras terminadas en E van a ser masculinas. Para formar el femenino, ponemos la letra A. Entonces, pariente, parienta, presidente, presidenta. Hay otras palabras que cambian de sentido de acuerdo con el género y otras que poseen palabras bien distintas para el masculino y el femenino. Bueno, acá entonces, observen que tenemos la palabra policía, ¿no? La misma grafía, pero si yo pongo el artículo masculino, yo voy a referirme el policía, a la persona, o policial en portugués. Y si yo pongo la, el artículo la, femenino, yo estoy refiriéndome ahora a la institución, la policía. El policía trabaja en la policía. Entonces se puede hacer estas construcciones. Obviamente no se utiliza mucho para que no se quede muy redundante o muy confuso, repetitivo. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, el guía, la persona, el guía del museo, por ejemplo. Y la guía se refiere al libro o al mapa, aquel material que utilizamos para buscar informaciones. La capital se refiere a la ciudad. El capital se refiere al dinero. Entonces, aquí por más que la palabra sea la misma, con la misma grafía, si ponemos determinado artículo, si es masculino va a tener un sentido, si es femenino va a tener otro. Y acá son palabras que tienen el género distinto, la formación de la palabra va a ser distinta en relación al otro género. Por ejemplo, la madre, el padre. No hay ninguna semejanza, ¿no?, con las dos palabras. Caballo, yegua, cavalo y yegua. Padrino, madrina. Entonces son ejemplos de palabras que son bien distintas para el masculino y el femenino. Acá nosotros vimos en la última clase, acuérdate, las palabras que son heterogenéricas. Hetero, diferente en el género. Entonces son aquellas palabras que, como estaba mencionando al principio del vídeo, pueden causar alguna confusión. Y ese tipo de palabras es que son muy cobradas en vestibulares, porque causa confusión en relación a quien no sabe, ¿no?, el español, y entonces va a siempre caer en la idea de que es igual al portugués. Entonces aquí hay algunas de las palabras, hay mucho más, pero esas son las más usadas. Por ejemplo, el árbol, a árvore, el arte, el color, el dolor, el estreno, el equipo. Hay muchas palabras entonces que son heterogenéricas. Aquí tenemos algunas pistas que podemos usar para saber si la palabra es femenina o masculina. Por ejemplo, palabras terminadas en or en español van a ser del género masculino. Entonces, el color, el dolor, son palabras que son distintas del portugués en relación al género. Pero en contrapartida hay otras que no hay ninguna pista. Por ejemplo, la nariz o nariz en portugués, la nariz en español. La miel en portugués, en español, o mel en portugués. Entonces, infelizmente, hay algunas que no hay como asociar, hacer alguna asociación, como la manera que se acaba, se termina, como es el sufijo. Hay siempre que tener, estar siempre expuesto al idioma, ¿no? ¿Y cómo? Una de las maneras de estar expuesta al idioma es escuchando música, es asistiendo a películas y también haciendo a los ejercicios que les envío después de la videoclase. Bueno, acá otra pista que tenemos para saber si la palabra es femenina o masculina son los sufijos age y umbre.
Bueno, si la palabra termina en age, ella va a ser masculina. Y si termina en umbre, va a ser femenina. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. El aprendizaje, el garaje, el paisaje, el viaje, todas ellas son masculinas y terminadas en umbre, al contrario del portugués, son femeninas. La costumbre, la legumbre, ¿vale? Y acá algunas curiosidades, ¿no? O palabras que ustedes pueden asociar, ¿no? Por ejemplo, son masculinos los días de la semana, al contrario del portugués, que es a segunda, a terça, a quarta. En español, de lunes hasta viernes, o sea, de segunda a sexta, son masculinas. Sábado y domingo también, al contrario del portugués. Entonces, el miércoles, el lunes, el martes, el jueves. Los colores son todos masculinos, el azul, el verde, el rojo. Los árboles frutales, o sea, los árboles que generan las frutas, el naranjo, el banano, también al contrario del portugués, la bananeira, a laranjeira. Y son femeninos las letras del alfabeto, la A, la B, la C, la D, y así por delante. Bueno, espero que tengan comprendido, que tengan conseguido absorber la más gran parte de las ideas. Hay muchas palabras que podemos entonces relacionar el final, ¿no? La terminación y saber el género que cada una va a contener. Pero también, como yo había dicho, es muy importante que estén siempre expuestos al idioma, no solamente en las clases, aprovechen ahora el tiempo para asistir a películas, asistir a series, asistir a lo que sea en el idioma español para que consigan lograr más éxito. Entonces, les dejo los ejercicios y nos encontramos en la próxima clase. Adiós, chicos.